Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. En esta noche vamos a hacer un alto al curso que estamos llevando todos los días lunes, que se llama Conociendo a Jesús a través de los Evangelios, para tratar durante esta semana, de este lunes hasta el viernes, de desarrollar un taller de sanación interior que se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de bendición que nos está regalando Jesús para sanar nuestro corazón. Vamos a esperar unos minutos mientras nos vamos acomodando, cosa que así damos oportunidad a aquellos que van a ver esta transmisión que poco a poco se vayan colgando. El día de hoy vamos a utilizar el texto del profeta Jeremías y a partir de él vamos a iluminar con la palabra de Dios nuestra reflexión. Vamos a utilizar Jeremías capítulo 29, versículo 1. Siempre es importante que cuando usted participe en un taller o en un curso, tenga la sana costumbre de utilizar la palabra de Dios, porque no solamente hay que escucharla, sino que hay que leerla, porque a veces cuando la comenzamos a leer, algo salta de ahí y se clava en nuestro corazón. En estos días rogamos a Jesús que nos conceda la gracia de poder ayudarles a dejar sus heridas en sus manos, a este Señor bendito y glorioso que sabe quiénes somos. Vamos a dejarlo en estos 5 días que toque nuestro corazón. Y pues bien, siendo ya las 8:05, perdón, vamos a empezar adorando a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, tú has redimido al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí en donde usted se encuentra, ahí en donde el Señor le está permitiendo escuchar esta palabra, vamos a abrirle nuestro corazón a Jesús. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos ponernos en tus santas y benditas manos en esta santa y gloriosa noche. Porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida, que tú eres quien guía nuestros pasos y nos orientas en la verdad. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti hemos puesto nuestra confianza y sabemos, porque así lo has decretado, de que tú no defraudarás a los que han confiado en ti. Te pedimos, Señor, en esta noche que empezamos este taller de sanación, te pedimos, Señor, que obres en nosotros, que toques los recuerdos más profundos, los recuerdos dolorosos, ahí, Señor, en donde se esconde nuestro sufrimiento. Seca la fuente de donde brotan nuestras lágrimas y concédenos, por tu gracia, paz en el corazón. Te pedimos, Jesús, durante estos 5 días que iremos perseverando, que nos concedas la gracia
de ser sanos. Sánanos, Señor. Sana nuestras heridas, para que este corazón que ha sufrido tanto se alegre y se llene de gozo en tu presencia. Traiga a su mente el bello nombre de Jesús. 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 Me entrego a ti, Señor. Exclusivamente a ti, Jesús. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Confiamos, Señor, en esta santa hora en nuestra vida. Te confiamos, Señor, todos nuestros problemas. Te confiamos, Señor, nuestros sufrimientos, nuestro dolor, la angustia que hoy se asoma a nuestra alma y lo oscurece todo. Te confiamos, Señor, nuestra historia y la dejamos en tus manos para que en esta santa y bendita noche tú nos cures, Señor, tú nos sanes. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Dígale conmigo. En ti, Señor, en tus manos seguro estaré, en tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, en ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré,
yo no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré, díselo, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, díselo a Jesús, yo no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Alabado y bendecido seas, Señor. Alabado y bendecido seas en esta santa noche. Queremos empezar este taller de sanación, Señor, abandonándonos en tus manos, poniendo en ti nuestra esperanza y la confianza de saber que, Señor, estos días tú no nos estás regalando, porque tú quieres obrar hondamente, profundamente en nuestra vida. Tú quieres quitarnos la ropa de luto para vestirnos de fiesta. Alabado sea, Señor Dios poderoso. Alabado sea Jesucristo, porque no es coincidencia, en medio de lo que estamos viviendo, que tengamos este tiempo y este espacio para encontrarnos con, para dejarnos sanar, para dejarnos liberar. Alabado seas, oh glorioso Señor, bendito seas. Alábale a Él, hermano, bendícele a Él. Santo es su nombre, santo eres tú, Señor, oh bendito. En ti confiamos, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque jamás se ha oído decir que alguien que haya puesto en ti su confianza haya sido desamparado, haya sido defraudado, porque tú nunca olvidas, Señor. Tú no te olvidas de nuestras oraciones. Alabado seas, Jesús. Yo confiaré, yo no temeré. Dile conmigo, yo confiaré en ti, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi esperanza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré. Cierra tus ojos y dísele, yo no temeré, yo confiaré en ti. Dile conmigo, yo no sé, hermano, si estás atravesando por un momento difícil, si estás atravesando una situación apremiante, no sé por lo que estás pasando en tu vida, pero hay un Dios que te conoce y que te invita, conforme dice la Escritura, a creer con el corazón y a proclamar con la boca para salvación. Dile conmigo a Jesús. Yo confiaré, yo no temeré,
yo confiaré en ti. Una vez más, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti está mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Alabado sea, Señor Dios poderoso. En ti confiamos, Señor. Nos abandonamos en tus manos para dejarte a ti obrar en nuestra vida. Alabado seas, alabado seas. En ti confiamos, Jesús. Oh, bendito Señor. Confiamos en ti, en tu poder. Confiamos en que tu Señor nos quiere sanar. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Una vez más, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Y es que tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Señor Jesús, te quiero pedir en esta noche por todos y por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión y por los que luego la verán, para que la palabra de esperanza, para que la buena noticia que tú quieres que sea proclamada, los sane, los cure, los alivie y libere de todo mal. Señor, tú eres la fuente donde brota nuestra salud. Tú eres, Señor, el médico de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Sánanos, Señor. Concédenos la gracia de soltar las lágrimas que tenemos guardadas en el alma, de llorar lo que no hemos llorado, de soltar el dolor pasado. Danos la gracia de dejar de sufrir, Señor. Dejar de vivir con un pensamiento negativo, con una actitud hiriente. Jesús, sánanos, Señor. Alivia la carga, alivia el dolor que hay dentro de nosotros. Amado Jesús, tú conoces la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Conoces la vida de aquellos a los que va a ser dirigido este taller. Tócalos, Señor. Tócalos, mi Dios. De toda angustia, de toda tristeza, sánalos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé la gracia de poder, Señor, tener en estos días una experiencia de tu inmenso amor. A ti te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del malo. Líbranos del mal que quiere el malo. Líbranos de las trampas, de las mentiras, del engaño, de la confusión, de Satanás y de todos los demonios. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús, de toda maldición, de todo maleficio, de toda forma de mal que se haya manifestado, que se esté manifestando en nuestra vida. Líbranos del mal oculto. Líbranos de la desgracia, Señor, de la angustia, de la desesperación, de la infelicidad. Y te pedimos, Jesús, que selles con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando. Sella con tu sangre nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre bendita, Señor, la transmisión y la recepción de esta señal. Y te pido que selles los hogares y bendigas los hogares de mis hermanos. Tú que enviaste a los misioneros a pedir la paz para las casas, yo te pido la paz para mis hermanos. Y tú que enviaste a los misioneros a expulsar demonios, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a limpiar a los leprosos y a proclamar la buena nueva. Señor, que por el anuncio de la buena nueva que ha de ser proclamada y por la fe de mis hermanos adhiriéndose a ti, Dios bendito, te pido que los sanes, que los liberes, que los salves. Espíritu Santo, tú que junto con el Padre y con el Hijo recibes y mereces una misma adoración y gloria, tú que hablaste por boca de los profetas, tú, Espíritu Santo, que abres nuestra inteligencia para que podamos comprender la hondura y la profundidad del mensaje de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que confirmes en nuestro interior ese amor que desde lo alto ha sido derramado. Confírmanos en el amor, que podamos vivir en la espiritualidad de hijos y poder entender la necesidad de clamar Abba. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que ilumines nuestra inteligencia y que con tu presencia y tu poder sanes, Señor, todo recuerdo y toda herida del pasado. Pedimos a la bienaventurada y gloriosa Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, que sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, que el Dios uno y trino nos conceda por su poderosa intercesión la gracia de poder enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Vamos a pedir la intercesión
de San Miguel Arcángel a través de la oración de exorcismo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pedimos la intercesión de nuestros ángeles custodios que están contemplando día y noche el rostro de Dios, que rueguen por cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos, mis hermanos, a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocerles, mi nombre es Israel Pelancruz. Yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a esta experiencia que nos regala Jesucristo, esta experiencia de sanación que vamos a desarrollar desde este día lunes hasta el día viernes de corrido. Todos los días a las 8 de la noche iremos abordando distintos temas para sanar la herida profunda del sufrimiento y poder ser liberados de los efectos que deja el sufrimiento en nuestra mente. Porque nosotros en nuestro modo de ser, en nuestro modo de actuar, en nuestra manera de sentir, somos influenciados por todas las experiencias positivas y negativas que hemos tenido en el pasado. Y es por eso que Jesucristo, cuando ofrece una nueva vida a aquellos que creemos en Él, dice el apóstol San Pablo que hay que dejar el pasado en el pasado. Y esto es muy importante. Iremos entonces a lo largo de estos 5 días a través de cada uno de estos temas, ahondando en el tema del sufrimiento para poder soltar la angustia, la tristeza, el miedo, ese sufrimiento interior psicológico con el cual muchos de nosotros estamos probablemente viviendo. Pues bien, el tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama Dios no quiere la desgracia. Así hemos titulado este tema. Dios no quiere la desgracia. Y vamos a utilizar para nuestra reflexión el libro profético de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, versículo 1. Jeremías, capítulo 29, versículo 1, dice la Sagrada Escritura. Este es el tenor de la carta que envió el profeta Jeremías desde Jerusalén al resto de los ancianos de la deportación, a los sacerdotes, profetas y pueblo en general, que había deportado Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Después de salir de Jerusalén, el rey Jeconías y el gran dama, los eunucos, los jefes de Judá y Jerusalén, los herreros y cerrajeros, la envió por mediación de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quien Sedecías, rey de Judá, envió a Babilonia, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba. Decía así: esto dice Yahvé Sebaot,
el Dios de Israel, a todos los deportados de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Casad a vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas. Así medraréis y no menguaréis. Procurad el bien de la ciudad a donde os he deportado. Orad por ella a Yahvé, porque su bien será el vuestro. Esto dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: no os embauquen los profetas que hay entre vosotros, ni vuestros adivinos, y no hagáis caso a vuestros soñadores que sueñan por cuenta propia, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no les he enviado, oráculo de Yahvé. Pues esto dice Yahvé: en cuanto pasen 70 años en Babilonia, yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar. Bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros, oráculo de Yahvé. Son designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros, oráculo de Yahvé. Devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde os desterré, oráculo de Yahvé, y os haré tornar al sitio de donde os hice ir desterrados. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, en lo más íntimo de todo ser humano hay un hondo y muy profundo deseo de querer ser feliz. Todos los hombres anhelamos ser felices. Y el deseo de felicidad es algo intrínseco, propio de nuestra naturaleza. Es algo que llevamos grabado en el alma, propio de nuestra condición de personas. Y es ese deseo de ser feliz el motor que mueve, que impulsa todas las acciones de los hombres. Es decir, la felicidad nos lleva a soñar y nos lleva a mirar la vida con una gran expectativa. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué nos casamos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué nos trazamos metas? ¿Por qué hacemos planes? La respuesta es sencilla. Es porque queremos ser felices. Entonces, repito esta idea: la felicidad, el deseo de ser felices, es el motor que mueve y que impulsa todas nuestras acciones. Y es que en la base de todo proyecto que hagamos, en la base de todo aquello que realicemos, está y estará siempre el profundo deseo de ser feliz. Pues bien, ahora, frente a este deseo de felicidad que es a nuestra naturaleza humana,
Aparecen situaciones adversas, situaciones no previstas, situaciones contrarias a nuestras expectativas de vida que finalmente truncan este anhelo de ser feliz y generan una sensación desagradable de dolor interior, porque el ser humano tiene dos tipos de experiencias de dolor: el dolor físico y el dolor interior, al cual se le llama sufrimiento. Las causas del sufrimiento del hombre pueden ser muchas. Enumeraré algunas. El hombre sufre producto del desamor, producto de la soledad, producto del abandono. El sufrimiento puede llegar a nuestra vida producto de haber amado y haber experimentado la infidelidad, la traición. El hombre puede sufrir producto del divorcio. Uno puede también sufrir producto de un fracaso emocional, al tener muchas expectativas en esa pareja y en la separación, todo eso se acaba. El hombre puede sufrir producto de la pérdida de algún ser amado, de algún ser querido, del alejamiento de alguien. El sufrimiento puede venirle a los esposos cuando se descubren que son estériles, que no pueden concebir. El sufrimiento le puede venir al padre cuando su hijo o su hija está en alguna situación de desgracia. Sufrimiento también puede venir a nuestra vida por causa de alguna injusticia que estemos experimentando. El sufrimiento se puede dar también producto del daño recibido de alguien, de parte de alguien. Se puede dar también el sufrimiento por causa de alguna quiebra económica. Sufren también las personas que están enfermas, ya sea en el cuerpo o en la mente. El sufrimiento producto de no haber podido realizar lo que hubiéramos querido también es una de las razones por las cuales el hombre sufre. Es decir, las causas por las que el hombre puede experimentar el sufrimiento son muchísimas. Y tienen siempre que ver con nuestros sueños, con nuestra expectativa de vida cuando ésta se vuelve trunca. Es decir, cuando no se realizan las cosas conforme lo hemos deseado, conforme lo hemos anhelado, conforme lo hemos planeado, entonces nosotros nos sentimos frustrados. Esa frustración genera sufrimiento y ese sufrimiento nos deja en un estado de infelicidad. Lo que nos interesa en este taller de sanación, sobre todo, es abordar los efectos que deja el sufrimiento en la mente del hombre. Eso es muy importante, muy importante. No vamos a hablar de cada una de estas cosas que pueden generar en nosotros sufrimiento, sino vamos a hablar de los efectos que deja el sufrimiento en nosotros. Entonces, frente a este objetivo que nos estamos planteando, hay un problema que tenemos en esta santa noche que abordar. Es importante decir que puede suceder que el hombre que sufre no sea consciente de su dolor. Apunte que esto es muy importante y tiene que ver con usted. El problema puede darse que el hombre que está sufriendo no tenga conciencia que está sufriendo y no tenga conciencia de lo que le hace sufrir. Es decir, a veces no comprendemos lo que realmente nos hace sufrir. Y a veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo. Esto es muy importante, muy importante. Voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos, para explicar este punto que me interesa desarrollar. Por ejemplo, hace tiempo estábamos conversando con algunos hermanos de nuestro movimiento y había un hermano encargado de hacer los afiches para los eventos que hacíamos, ¿no? Un hermano que nos apoyaba con el tema de la publicidad.
Y entonces este hermano me comentaron que le había contestado mal a una persona, que le había contestado mal y que ya varias veces a varios hermanos del movimiento les solía hablar mal, les contestaba mal, como que se le había fastidiado. Todos los hermanos con los que él se había enfrentado se sentían heridos con su actitud y se sentían de pronto fastidiados con este hermano. Entonces a mí me tocó corregirlo, porque yo soy el guardián del movimiento y de pronto parte de eso es ayudar a algunos hermanos a acercarse a Jesús. Cuando lo llamé al hermano, el hermano le dije, hermanito, te llamo porque me enteró que ha pasado esto con tal persona, esto con esta otra persona, esto con esta otra persona. Y le dije, yo creo sinceramente que si hay tanta gente a tu alrededor que está sufriendo con tu carácter, es porque tú en el fondo debes estar sufriendo mucho. Entonces el hermano se sorprendió cuando le dije eso. Porque el que sufre hace sufrir a los demás. Cuando uno es feliz, tiene a su alrededor gente contenta. Entonces el hermano, en ese momento, cayó recién en cuenta de que estaba sufriendo, de que estaban pasando cosas en su vida que le estaban dañando el corazón. Y recién en ese momento, en esa conversación, él pudo asumir conscientemente su sufrimiento para poder enfrentarlo. Piense en este ejemplo, pongo otro más. Estaba de misiones en el interior del país, en una de las comunidades del movimiento, y habíamos hecho un taller de sanación. Entonces, en el último día del taller de sanación, que es el día más intenso de trabajo que tenemos como misioneros, una de las hermanas encargadas del tema de ventas, que tenía que guardar CDs, tenía que hacer el listado de lo que se vendió, la contabilidad de cuánto ingresó, etcétera, etcétera. Esta hermana le trató mal a otra hermana en público. Le habló algo más o menos así, apúrate, que eres un inútil, ni eso puedes hacer. Entonces yo estaba a un lado entrevistando a la gente y escuché eso. Y la otra hermana que recibió el maltrato simplemente se quedó callada, siguió guardando los CDs y terminó de acomodar las cosas. Entonces yo me acerqué a esta hermana que había maltratado públicamente a su otra hermana de comunidad y le dije, mañana antes de regresarme a Lima, te pido por favor que vayas temprano porque quisiera conversar contigo. Y la hermana me miró con una cara de fastidio y me dijo, ok. Al día siguiente llegó la hermana con una postura física que me interesa describir. La cara era una cara de fastidio. La mirada así altanera, arrogante, como que se había puesto una coraza para protegerse, porque ella suponía que yo la iba a agredir, le iba a corregir y le iba a decir algo que le iba a herir. Entonces en ese momento se sienta la hermana y le dije también lo mismo. También le dije lo mismo que al otro hermano. Para haber tratado tú así a tu hermana, tú debes sufrir muchísimo. Para ser así como eres, te deben haber hecho muchísimo daño. Y la mujer bajó todas sus defensas psicológicas y se quebró en llanto. Y comenzó a desahogar su corazón, comenzó a desahogar con lágrimas el sufrimiento que había guardado por años. Mucha gente la había insultado. Mucha gente, porque esta era una hermana con obesidad mórbida, probablemente se habían burlado de ella. Y ella estaba hiriendo de la misma manera que probablemente fue herida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en estos dos casos? Que son bastante similares. Hacia el otro va a demostrar si yo soy una persona que sufre. Si mi trato hacia el otro es amable, significa que estoy sano, que hay salud en mí. Pero si mi trato hacia el otro no es amable, es un trato que lleva al otro a sufrir, es porque probablemente mi corazón está saturado de dolor. Voy a poner otro ejemplo
que es bastante interesante. Una esposa se queja de su esposo. Entonces la esposa me dice, hermano, que mi marido es un hombre celoso, que todos los días me va a esperar al paradero cada vez que yo llego del trabajo. Yo ya le he dicho que yo no soy una niña, que no me tiene que andar controlando, me llama cada rato a ver qué hago, a ver qué esto, a ver qué lo otro. Entonces, luego de haber escuchado las quejas de la esposa, a veces la mujer es quien se queja más, le pregunté al hombre, ¿tu mujer se queja de ti respecto a esto? Y como estábamos en un ambiente de oración, el hombre me quedó mirando a los ojos y me dijo, es que hermano, yo fui violado de pequeño y no quisiera que eso le pase a mi esposa. Por eso es que le espero en el paradero, porque nuestra casa es un lugar oscuro y tengo miedo de que le suceda lo mismo. Y el hombre rompió a llorar. El hombre, después le hice acompañamiento y el hombre me comentó que él sabía que había sido violado, pero era la primera vez en sus 37 años de edad que tenía, era la primera vez en sus 37 años de edad que estaba hablando de ese tema, que estaba mirando esa situación dolorosa y traumática que vivió cuando él tenía aproximadamente 8 a 10 años. Entonces fíjate esto, este hombre no se daba cuenta de su dolor y su dolor le llevaba a tener miedo a que a las personas que él ama le sucediera lo mismo. Y es por eso que quería controlarlo todo. Era un hombre controlador. Controlador. ¿Dónde estás? ¿A qué hora vienes? Otro. Y no es porque fuera malo, sino porque tenía heridas y tenía un sufrimiento en el alma que nunca lo había abordado. Otro día, te pongo otro caso. Estaba conversando con una señora que en mi pobre discernimiento espiritual veía que tenía sentimientos de culpa muy grandes. Era como que la señora me quería contar algo y no me lo quería contar. Entonces comencé a hablar de las heridas sexuales. Y la mujer, mientras yo hablaba, yo veía que se iba conmoviendo por dentro. Comencé a hablar de testimonio de gente que me tocó apoyar y hacer acompañamiento espiritual en temas de agresión sexual. En ese contexto la mujer de la nada me dijo, he tocado a mi sobrino. Y ¡pum! Reventó en llanto. Reventó en llanto. Un dolor y un sufrimiento que ella llevaba y llevaba por dentro. Comienzo a escarbar en su historia, fue tocada por el tío, fue tocada por el primo, fue tocada por otro tío, fue tocada por varios primos más. Entonces parece que en el hogar había un silencio culposo. Había este silencio que a veces hay en las familias. Uno no denuncia al violador, al agresor sexual. Y si usted... Luego sería interesante que lo analice si es que ha tenido familiares que se enteró que han sido agredidos. Normalmente los violadores son familiares, no es gente de afuera. Puede ser el papá, la mamá, un tío, un primo, una tía, hasta los mismos hermanos. Hasta los mismos hermanos. Y esta chica desgraciadamente tocó a su sobrino. Tocó a su sobrino. Y vivía con ese cargo de conciencia y con ese sufrimiento. No se lo había dicho a nadie. En ese momento ella, al confesármelo, al abordar ese tema, pudo soltar algo de carga, se le invitó al confesionario y finalmente ese sufrimiento y esas lágrimas que ella contenía terminaron en las manos de Jesús. Entonces, quisiera retomar esta idea que es muy importante. Hay personas que no son conscientes de que están sufriendo
Y escucha bien, y que están haciendo sufrir a otros. Hay personas que no son conscientes, no solamente que sufren, sino que no son conscientes de lo que les hace sufrir, como el hombre de mi tercer testimonio. El hombre tenía la desesperación cada vez que iba al paradero a recoger a su esposa, estaba con la angustia, ya va a venir, qué va a pasar y que esto y que lo otro. Entonces el hombre iba, si la mujer no le contestaba el teléfono, él se desesperaba, se angustiaba, algo le ha pasado. Es decir, a veces nosotros no somos conscientes de no el que estamos sufriendo hoy y ahora, y no somos conscientes del sufrimiento antiguo. Es decir, ¿qué nos hizo sufrir? ¿Por qué estamos sufriendo? Por eso es que en este taller nos interesa abordar eso. Los efectos del sufrimiento, nos interesa abordar eso. Escucha bien lo siguiente, el mal humor, el mal genio que alguien tiene, el ser personas a veces negativas, pesimistas, andar siempre melancólicos, el a veces no tener metas en la vida, no soñar, no tener anhelos, tener miedo de soñar, ¿no? La incapacidad de soñar, ese vivir con miedo de que algo nos pase, andar constantemente con preocupaciones, con angustia, con ansiedad, ese es un signo de que estamos sufriendo y probablemente no sabemos lo que nos hace sufrir. Por eso es importante y alabamos a Jesucristo por el ministerio de sanación interior que Él nos regala, Bendito sea su nombre. Voy a poner un ejemplo bíblico para explicar mejor esta situación del sufrimiento no consciente. Pensemos en el hijo pródigo. Este pasaje que es precioso, lo cito varias veces en mis reflexiones. Los dos hijos estaban fuera de casa. Si usted analiza el texto, el hermano menor estaba regresando y el hermano mayor también estaba regresando. El hermano menor regresaba de la vida disoluta que tuvo y el hermano mayor regresaba de estar trabajando en las cosas del padre. Pero ambos estaban fuera de la casa y el padre estaba esperando a ambos. El hermano mayor del hijo pródigo era un hombre resentido, un hombre que estaba herido con su padre porque demostraba probablemente, en su mente lo creía, mostraba preferencias a su hermano menor. Entonces había un resentimiento hacia el padre y había un resentimiento a su hermano menor. Por eso le dice, ese hijo tuyo, no le dice mi hermano. Es decir, él ha roto esa relación. Porque él probablemente, vamos a especular porque la teología es especulativa, probablemente él estaba con un corazón lleno de cólera al padre. ¿Por qué lo sigue esperando si me tiene a mí? ¿Por qué siempre sus preferencias hacia el hijo menor si yo siempre estoy con él, nunca lo dejo, hago siempre lo que quiero, lo que él quiere? Y de pronto, este hermano mayor no pudo compartir la alegría de su padre cuando regresó el hijo pródigo. Más encima lo comienza a acusar, ese hijo tuyo que se ha gastado tu hacienda, que ha devorado con prostitutas, con gente de mal vivir. Es decir, un corazón envidioso, un corazón resentido, un corazón orgulloso, pero él no era consciente de eso. Esto es lo que nos pasa a muchos. Esto nos puede pasar a muchos. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué sentimos orgullo? Porque eso denota que hay dolor en el alma. Hay dolor en el alma. Y repito la idea, algunos no saben, no se percatan, no se dan cuenta que están sufriendo. O prefieren a veces no enfrentar esa situación dolorosa y pueden vivir así por años. El próximo mes, que estamos hablando del 16, 17 y 18 de octubre, voy a estar haciendo un retiro de sanación interior para matrimonios, en donde parte de esto lo voy a abordar en la sanación de las parejas. Así que si puedes, trata de participar. Por eso es importante que miremos y preguntemos si estamos haciendo sufrir a los demás. El hecho de que haya gente infeliz a nuestro alrededor, el hecho de que haya gente sufriendo a nuestro alrededor, es porque los estamos hiriendo. Ya en ese retiro explicaré de manera más profunda, pero eso se llama la herida con la que hiero. Mi herida con la que hiero. Entonces, hay algunas personas
personas que no se percatan, que no se están dando cuenta que hoy están sufriendo y que piensan que su modo de ser, que su modo de actuar es normal. Y más encima estas personas que no son conscientes de que algo les duele, es decir, no tampoco tienen conciencia de ese daño que han recibido, del efecto y del impacto que eso ha producido en su vida y que eso debe ser sanado. Por eso podemos hablar en este punto de nuestra reflexión de un sufrimiento consciente y de un sufrimiento inconsciente. Repito, sufrimiento consciente y sufrimiento inconsciente. Es solo cuando uno toma conciencia del propio dolor que puede enfrentarlo. Es solo cuando uno toma conciencia de que algo me debe estar pasando porque estoy actuando mal. Algo debo tener dentro porque estoy haciendo sufrir a la gente a mi alrededor. Es cuando uno toma conciencia del propio dolor que puede enfrentarlo yendo a la fuente de donde emana para finalmente superarlo. Finalmente superarlo. Cuando uno más se resiste a aceptar que se está sufriendo, más nos duele la vida, más infeliz uno es. Por eso hay etapas del sufrimiento y hay etapas que pueden perpetuarse en el tiempo, ¿no? Hay 3 etapas básicamente. La etapa de la negación, que es en donde muchas personas se encuentran, ¿no? La negación es la no aceptación. Y la no aceptación es que me rebelo contra lo que me está pasando. Es una etapa en donde hay ira, hay enfado y lo ocultamos detrás de una frase: estoy bien, todo tranquilo, nada me pasa, ya lo superaré. Sí, me siento mal, pero ya estoy bien. Entonces, esa etapa de negación de pronto nos va a impedir sanarnos. Nos va a impedir sanarnos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ojalá que mi amigo esté viendo esta charla. Un amigo sacerdote que aprecio y que quiero mucho. Estábamos, antes de un servicio, estábamos hablando, me pidió que orara por él, un hombre de Dios, bastante humilde el hermano, me pidió que orara por él. Y antes de orar por él, comencé a escarbar un poquito en su vida y percibí que él tenía resentimiento que había que trabajar contra los hermanos y contra el padre. Primero los hermanos, comencé a escarbar más atrás, resentimiento grande hacia el padre, y le pregunté por la mamá. Él me dijo: con mi mamá todo bien. Mi papá era el que me pegaba. ¿Y tu mamá nunca te pegó?, le dije. Y él me dijo: es que mi papá me pegaba por gusto y mi mamá me pegaba porque me lo merecía. Entonces hice un alto ahí. ¿Qué acabas de decir? Que mi mamá me pegaba porque lo merecía. Entonces tú justificas el hecho de que tu madre haya sido violenta contigo, que estaba bien. Por eso probablemente eres una persona muy dura. Una persona muy rígida, una persona que cree que se ha merecido el maltrato porque se portó mal. Entonces el hermano me quedó mirando y yo le explicaba: eso es negación, eso es negación. Y hay muchas personas que viven así por años. Por eso algo que iré desarrollando en los siguientes días, las heridas que nos ocasionaron nuestros padres, la herida que más nos cuesta aceptar es aquella que hemos tenido con el progenitor con quien mejor nos hemos llevado. Por ejemplo, si usted se ha llevado mejor con su papá, su mamá ha sido la desgraciada, la mala, la dura, la tiránica. Su papá no. Si usted se ha llevado mejor con la mamá, el papá ha sido el desgraciado, el tiránico, la mamá no. Y siempre uno piensa que con ese progenitor con quien uno mejor se llevó, con él no tenemos heridas. En realidad, con el progenitor con quien mejor nos llevamos, es con quien tenemos las heridas más profundas. Y esto lo explicaré mañana. Sino que lo que sucede es que probablemente estamos en esta etapa de negación, que es una etapa de rebeldía. Es una etapa de rebeldía. Usted pregúntese en qué momento se ha revelado en su vida. ¿Qué momento se ha revelado en su vida, no? Entonces, aquí incluso en esta etapa de negación nace la rebelión con Dios. Nace la rebelión con Dios. Hay personas que en esta etapa dejan de creer en Dios. Hay gente que ante un hecho traumático, un hecho doloroso en su vida, dice: hermano, yo ya siento que estoy perdiendo la fe, siento que Dios me escucha, siento que Dios me ha abandonado.
Entonces comienzan poco a poco a alejarse en su corazón porque hay dolor, porque hay sufrimiento. La segunda etapa es la etapa de la resignación, que viene a ser la etapa en donde uno se hunde, en donde uno se deprime, en donde uno tiene una incertidumbre grande hacia el futuro. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué sucederá aquí? Sin embargo, uno es bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Suele uno tener esas frases en donde uno cita a Dios sin fe, sin fe. La etapa de la resignación es un no hacer frente a lo que está pasando. Es un no quiero enfrentar el problema. Esta es la resignación, básicamente. Y es una actitud no cristiana. ¿Y por qué no cristiana? Porque los cristianos tenemos esperanza de que las cosas en Cristo sean mejor. Porque el Señor puede hacer nueva todas las cosas. Entonces, esta es la segunda etapa. Ante nuestro sufrimiento lo negamos, nos rebelamos, luego nos deprimimos, nos resignamos. Y luego viene la última etapa, que es en donde uno toma conciencia, que es la etapa de la aceptación, que consiste en aprender a vivir desde el acontecimiento doloroso de mi vida. Aprender a vivir desde el acontecimiento doloroso de mi vida, es decir, entro en mi historia, miro lo que me ha sucedido y trato de entender la situación, de perdonar a los causantes de la herida, de entregar la situación y crecer con eso. Esto es lo que queremos proponerle a lo largo de estos 5 días. Entonces uno se vuelve consciente de su dolor, uno se vuelve consciente de lo que nos ha hecho sufrir y de lo que nos está haciendo hoy sufrir. Y uno enfrenta la situación y aprende a vivir desde esa experiencia dolorosa. Esto nos ayuda a desarrollar lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad que algunos tenemos de superar las circunstancias traumáticas, poder recuperarnos de alguna situación de adversidad. Pongamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él experimenta la pasión, en su carne quedan las huellas de ese sufrimiento, tanto en las llagas de las manos y en el corazón. Cuando Él se presenta a Tomás, el Señor le pide que toque la llaga de la mano y la llaga del corazón, para que Tomás entienda que lo que él sufrió fue real. Fue real. Ahora escúchame bien. Jesucristo, cuando resucita, si bien resucita con un cuerpo glorioso que se transforma, el cual la gente no puede reconocer, estaba la puerta cerrada y atraviesa la puerta. Es decir, resucita con un cuerpo glorioso el Señor, pero no borra las marcas de ese sufrimiento. Y esto nos enseña mucho, que hay que integrar nuestra experiencia sufriente a nuestro presente. Hay que integrarlo en una experiencia cristiana de resurrección en Jesús, de nueva vida en Cristo. Hay que integrar esa experiencia dolorosa con nuestro presente. No podemos pretender vivir el hoy olvidando el pasado, no querer verlo. No podemos vivir el hoy no echando un ojo a esa historia dolorosa de pasado que hemos tenido. Entonces, por eso es importante mostrar esto. Y se nos muestra algo más en los episodios de la resurrección. Los discípulos de Emaús, que estaban completamente defraudados de Cristo porque Él no hizo lo que ellos esperaban y se quedaron en un contexto de tristeza y de sufrimiento. El Señor, ¿cómo los cura? Explicándole las cosas, explicándole por qué era necesario que el Cristo sufriera todo eso. Entonces, esto es muy importante. Para poder llegar a sanarnos, tenemos que ir a nuestra historia, ir a nuestro pasado doloroso y poder mirar a ese niño que sufrió, a ese adolescente que sufrió, a esa persona que fue abandonada, que fue rechazada, y mirar ese momento dramático de nuestra vida para entregarle al Señor el dolor que experimentamos. Porque a veces lo que sucede, puede haber tenido mi herida 20 años, 30 años, 40 años, pero aún acá está actualizada. Está actualizada.
Entonces, el Señor nos ayuda en la oración de sanación a soltar ese dolor que es lo que nos está afligiendo. Escúchame bien, sufrimos no por lo que pasó, sino por lo que eso significó para nosotros. Repito, sufrimos no por lo que nos pasó, sino por el significado que eso tiene para nosotros. Es decir, Jesucristo le explica a los de Maús, les ayuda a comprender, los aborda en el camino y les ayuda a entender por qué están tristes. Y en ese momento la tristeza se va. El corazón se llenó de alegría y con gozo fueron a anunciar que Jesús ha resucitado. Esta es la experiencia que quisiéramos nosotros, si el Señor nos concede esa gracia, quisiéramos desarrollar durante estos 5 días. En Eclesiástico, capítulo 2, en el versículo 4. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 4. Dice: todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. A veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? Esto que me está sucediendo no es justo. ¿Por qué me ha tenido que pasar esto? ¿Por qué mi madre hizo esto? ¿Por qué mi padre lo otro? ¿Por qué mi marido me dejó? ¿Por qué mi mujer me traicionó? Es decir, a veces nos quedamos en los causantes de nuestro dolor y no enfrentamos lo que nos duele. Realmente, nos pasa eso. Por eso dice la Escritura, todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Es decir, lo que te ha pasado, no puedes evitar que te pase, ya sucedió y ha provocado algo en ti. Lo que hay que abordar no es la persona que te hirió, sino lo que ha significado ese momento de dolor en tu vida. Entonces, esto es muy importante. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Debemos aceptar lo que nos ha pasado. Debemos aceptar el dolor que hemos experimentado sin culpabilizar a nadie. Porque si culpabilizamos a alguien, no podemos superarlo. Solo cuando uno ha podido perdonar, uno puede sanar. Si no, no. Si no, no. El problema mayormente es cuando nos victimizamos. Esta es una de las razones principales por las que no podemos perdonar, porque nos ponemos en la posición de víctimas. Cuando uno se pone en la posición de víctima, uno comienza a buscar culpables. Uno se ve como víctima y no trasciende ese dolor. Por eso es importante entender en este punto, para no victimizarnos, que hay sufrimientos justos y sufrimientos injustos. Escuche bien esto. El apóstol Pedro va a decir en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 15 hacia adelante, primera de Pedro capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: que ninguno de vosotros tenga que sufrir. Escucha bien. Si vas a sufrir, que no sea por estas causas. Que ninguno de nosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Entonces el apóstol Pedro va a enseñar en estas breves líneas algo que me interesa. Dice que uno puede sufrir por causa justa. ¿Qué significa esto? Hay situaciones en las que usted y yo somos víctimas. Por ejemplo, una violación sexual. Uno es víctima. Ahí no hay culpable. Que si la chica se puso minifalda, que si tenía la ropa muy pegada, eso no significa que se tuvo que haber merecido ser violada. Ahí hay una inocencia completa, total. Por ejemplo, cuando uno recibe algún tipo de maltrato físico o maltrato psicológico,
Es decir, tú puedes haber desesperado a la otra persona, pero eso no le da derecho de maltratarte, de insultarte, no le da derecho de ofenderte, no le da derecho de humillarte, ni de pegarte. Entonces, esto es muy importante. Hay situaciones en donde hemos recibido algún tipo de maltrato, como de este tipo, y somos víctimas. Claro que sí. Y hay otras situaciones en donde nosotros somos responsables porque tenemos participación en el fracaso que nos está haciendo sufrir. Por ejemplo, en un matrimonio, si los dos se divorcian, ¿qué? ¿El culpable solamente es el marido infiel? ¿La culpable solamente es la mujer infiel? No, los dos son culpables. Porque para que esa situación se haya dado, han pasado muchas cosas. Entonces esto es importante ver. Hay muchas mujeres que han atravesado divorcios, que desgraciadamente han atravesado situaciones dolorosas. Ayer, por ejemplo, me escribió una persona que se ha separado de su pareja, sufre por ello y me pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Yo al preguntarle si estaba casada o no estaba casada, ¿no? Y recién ahí la mujer cayó en cuenta de que, ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿Realmente qué le estás pidiendo a Dios? Entonces a veces podemos nosotros ponernos como víctima. Mi papá, mi mamá, yo me encuentro mucha gente que dice así, es que mi papá no me dio, es que mi mamá no hizo, es que esto. Entonces terminamos victimizando a los demás por los propios fracasos. Entonces aquí lo que va a decir el apóstol Pedro, que a veces uno puede sufrir por las malas decisiones que ha tomado. Uno puede sufrir por las malas decisiones y por las decisiones que en su momento no tomamos. Entonces, eso es importante meditar porque hay un sufrimiento justo. O sea, merezco esto. Pongamos un ejemplo bíblico. Los ladrones clavados en la cruz. Un ladrón según la tradición bueno llamado Dimas y un ladrón según la tradición malo llamado Gestas. Entonces, Gestas le dice a Jesús, sálvate, baja de la cruz y sálvanos a nosotros. Jesucristo no le dio ninguna palabra. ¿Por qué? Porque luego explicar Dimas, el otro ladrón. ¿Acaso tú no tienes temor de Dios? Es decir, su actitud fue irreverente. Porque nosotros estamos en esta cruz por nuestros delitos, pero este hombre es inocente. Es decir, el ladrón malo no reconoció en ese momento de sufrimiento y dolor que estaba en esa cruz porque había fallado a la ley de Dios y a la ley civil. En cambio, el otro sí lo reconoció. Esto es lo que nos pasa a muchos. No reconocemos por qué estamos en esta situación. Entonces, es importante alejar de nosotros el tema de la victimización. Porque el que se victimiza busca llamar la atención, no va a asumir su responsabilidad, va a culpar constantemente a los demás, acusa a los demás, se queja continuamente. Y esto le impide ver lo que realmente necesita corregir y necesita sanar para dejar de sufrir. Por eso normalmente la gente que se queja es gente que se victimiza. Normalmente la gente que se victimiza es gente irresponsable. No se da cuenta del daño que puede estar haciendo a los demás. Entonces, este problema de la victimización que nos impide ver por qué estamos sufriendo, que nos impide aceptar que a lo mejor estoy sufriendo por mis malas decisiones, porque no hice lo que debía hacer en el momento que tuve que hacerlo, porque me equivoqué tomando decisiones en la vida. La victimización impide esto. De pronto uno se va a enfocar, este me dañó, ella me dañó, este me dijo, esta me dijo, es que mi mamá, es que mi papá. Entonces uno en esa posición no se sana. Y uno se olvida de la primera lección que nos dio Jesucristo en medio del sufrimiento. ¿Cuál es la primera lección que da Jesús? Cuando uno sufre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La enseñanza de Jesús en la cruz es la enseñanza de cómo enfrentar el sufrimiento. Que en el momento que estemos sufriendo, no busquemos culpables. Porque, repito, sufrimos no solo por lo que nos hacen, sino por la interpretación que le estamos dando a la situación o circunstancia que estamos atravesando. Por eso Jesucristo dijo, perdónalos. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea del daño que te han hecho. Yo fui agredido sexualmente 3 veces. Y una de estas agresiones sexuales fue un hombre de la calle. Yo estaba en un club en Barranco y ahí en el club recibí esta agresión sexual.
Entonces, si yo me quedara este hombre desgraciado que habrá hecho, que aquí, que esto, que aquí, que esto, que lo otro, si yo me hubiera quedado en eso, nunca me hubiera sanado. Nunca. Nunca me hubiera sanado. Entonces, ¿esa persona me dañó? Sí, me dañó. Yo en ese sentido soy víctima, por supuesto que soy víctima. Pero ¿cómo abordé la situación? Perdónalo, Señor, porque esta persona no sabe del daño terrible que me ha dejado. No tiene ni idea del daño terrible que me ha hecho. ¿Y yo qué he tenido que hacer? Perdonar a esa persona. Perdonarle. Y no solamente eso, enfrentar ese dolor, lo que esa situación provocó en mí, cómo me hizo sentirme a partir de esa situación. Y así el Señor me curó. Entonces, muchos se quedan resentidos con el sujeto, se quedan atrapados en la persona y no afrontan su propio dolor para liberarlo, porque piensan que el otro tiene que aliviarme el dolor. No, tú eres el que está sufriendo. Tú eres el responsable de soltar ese dolor o no. No es que te van a venir a pedir perdón, no es que te van a venir a dar algo, no es que alguien se va a solidarizar contigo, no. Tú eres el que sufre, tú eres el que tiene que soltar el sufrimiento. Así de sencillo. Por eso el yo que sufre es muy importante analizar. Sufrir es algo subjetivo. Es algo subjetivo. Es decir, yo he encontrado personas que han tenido la misma experiencia de agresión sexual que yo y probablemente han tenido, como he hablado con algunas personas, no han experimentado lo que yo pasé. Yo he pasado 3 agresiones sexuales, 3 abusos sexuales. Entonces hablaba con uno que enfrentó un abuso y según lo que conversamos le hizo un daño tremendísimo, impresionante, que no se pudo levantar. Entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo a la condición psicológica de la persona, de acuerdo a la formación de la persona, de acuerdo a las oportunidades que se ha tenido en la vida, de acuerdo a la experiencia personal, uno puede enfrentar el dolor. Uno puede enfrentar el dolor. Entonces, por eso es importante decir, por ejemplo, tú puedes decirme, oye, a mí también mi marido me dejó y no he llorado tanto. Y tú ves a la otra persona que el marido le ha dejado y llora un montón. Entonces no puedes comparar tu sufrimiento con el suyo. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. Porque el sufrimiento es algo subjetivo. El que sufre es el sujeto. Es la persona. Con toda su historia que hay detrás. Es la persona que sufre. Y es algo que está dentro de mí. Escucha bien, porque esta es una parte muy importante del tema. Muy importante. Al decir que el sufrimiento es subjetivo, es algo que está dentro de mí. Entonces, es responsabilidad mía sacarlo. Responsabilidad mía sacarlo. El sufrimiento es algo que brota de mi mente. Es decir, el acontecimiento doloroso que se suscitó, yo lo interpreto, yo lo entiendo de una manera específica. Voy a poner un ejemplo. Me tocó un caso de una mujer que había sido violada varias veces. 5 o 6 veces aproximadamente. Y esta mujer, ¿cuál es el mensaje y la interpretación que ella hizo de todas esas violaciones ya en su etapa adulta? Ella me decía, parece que yo tengo un letrero en la frente que le dice a los hombres, viólenme. Ahora, escucha bien esto. Ella no solamente está sufriendo por los acontecimientos dolorosos que ha atravesado. Mira la interpretación que está haciendo de ese momento doloroso. ¿Y qué es lo que más le está haciendo sufrir? A la conclusión a la cual ella ha llegado. Otro caso más. Que me tocó hacer sanación interior en un retiro. Y una mujer que había tenido desgraciadamente unas 3, 4 pérdidas naturales, ¿no? Entonces esta mujer, ya ese acontecimiento de haber perdido un niño en el vientre es doloroso. Pero mira la interpretación que en su interior ella hacía. El Señor me reveló sus pensamientos para poder orar para que se sane. Ella en su mente decía que su vientre es la tumba de sus hijos. Entonces, nuevamente acá vemos, viene el acontecimiento doloroso y yo hago una interpretación de ese acontecimiento, eso me hace sufrir.
Eso me hace sufrir. Por eso, hermano, a lo mejor usted está haciendo una interpretación de todos los hechos dolorosos y traumáticos de su vida. Y está haciendo una interpretación de todas las situaciones desgraciadas que ha vivido. Y no solamente le hace sufrir el dolor de lo que pasó, sino es el cómo usted está leyendo hoy en su vida ese dolor pasado. Entonces, por eso, el sufrimiento, repito, es algo subjetivo, es algo propio del individuo. Es la percepción e interpretación de los hechos de esa historia dolorosa mía. Es la interpretación que yo hago. Entonces, las personas a veces buscamos como una seguridad psicológica. Deseamos que todo sea estable, deseamos que todo sea indestructible, deseamos de pronto que todo sea paz. Y de pronto, a veces, estas situaciones que han alterado nuestra vida nos llevan no solamente a sufrir el momento doloroso que hemos experimentado, sino que ese dolor se perpetúa en el tiempo por la interpretación que yo le doy a esas experiencias del pasado. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo tenía un pug, perro pug, si usted sabe que es un perrito pug, es un perro que con las justas, es decir, no da miedo, el perro tú lo miras y te da risa, ¿no? Ojos saltones, se le sale de la lengua, ronca el animal, no corre. Yo tenía un pug. Entonces invité a una amiga a mi casa, estábamos conversando con algunos hermanos del movimiento y vino esta amiga a la casa y vio mi pug y se llenó de miedo, se llenó de pánico. Guarda lo que estoy, porque el perro hizo 3, 4 ladridos. Entonces la mujer se desesperó profundamente. Y no quería de pronto acercarse al perro. No quería acercarse al perro. Y ella quería que se guardara. Pues bien, entonces mira lo que yo hice. Hermanita, si yo guardo al perro, que este es un perro no dañino, es decir, no le puedes poner bozal porque ni hocico tiene. Y cuando abre la boca, la abre de este tamañito. Es un perro pequeño, indefenso. Si yo guardo a este perro, lo único que va a pasar es que tu miedo siga creciendo. Probablemente en tu historia te ha mordido un perro. Y la interpretación que tú has hecho ya en tu vida adulta, porque cuando te mordió seguro eras pequeña, y ahora que eres adulta, tú no quieres afrontar ese sufrimiento. No quieres afrontar ese miedo. Prefieres huir. Y esto es lo que va a hacer que se perpetúe tu dolor. Entonces muchas personas tienen esto. Este ejemplo quisiera que lo apliques en tu vida. ¿Qué quieres enfrentar? ¿A qué estás huyendo? ¿A qué estás huyendo? Por eso es importante darse cuenta de que sufrimos y qué es lo que realmente nos hace sufrir. Es decir, por ejemplo, la mujer sufre porque fue violada. Es víctima, claro que sí. Pero no es víctima de la interpretación que está haciendo de la situación. Ahí es culpable. Porque ella dice, parece que los hombres ven que en mi cabeza hay un letrero que dice viólame. Entonces, ella primero ha sufrido por el acontecimiento, y no solamente que sanar el acontecimiento, sino la interpretación que está haciendo de ese acontecimiento. Entonces es importante darse cuenta de que hemos sufrido y darnos cuenta qué es lo que hoy me está haciendo sufrir. Probablemente a veces ocultamos el sufrimiento por miedo a enfrentarlo. En Mateo capítulo 16, en el versículo 21, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo anuncia su pasión, Pedro lo lleva a un lado y le dice, lejos de ti que estas cosas te sucedan, lejos de ti que te venga este sufrimiento. Entonces Pedro refleja el pánico que uno siente, que sentimos al enfrentar el sufrimiento, ¿no? Y Jesucristo va a mostrar de que ese es un pensamiento equivocado. Tus pensamientos no son los de hombre, no los de Dios. Entonces, es inevitable que experimentemos el sufrimiento. El punto es cómo abordamos ese sufrimiento para poder superarlo, para poder sanarlo. A veces nos quedamos atrapados en el dolor, de forma
Y el quedarse atrapado en el dolor hace que se forme un pensamiento negativo, como en los dos casos que había comentado. Se forma un pensamiento negativo a partir del hecho doloroso y nos volvemos adictos siempre a pensar. Por ejemplo, cuando alguien me contesta mal, o cuando alguien tiene una mala reacción, es que pensé que me ibas a hablar mal. Es que pensé. Entonces nos volvemos adictos a pensar siempre mal de los demás. Nos volvemos adictos a eso. Comenzamos a pensar que siempre lo malo nos va a suceder y vivimos con ese miedo. Por eso en el tercer día del taller vamos a hablar sobre el miedo a sufrir, el efecto que deja las experiencias traumáticas en el inconsciente. El sufrimiento, con esto voy cerrando la reflexión, se presenta, y escúchalo bien que esto es muy importante, el sufrimiento se presenta como un misterio, no como un problema. Atención a esto, que no es poca cosa lo que digo. ¿Cuál es la diferencia en comprender el sufrimiento del hombre como un misterio y no como un problema? Un problema implica que debemos resolver algo. Entonces hay muchas personas, cuando atraviesan una experiencia dolorosa, que están buscando qué hacer para resolver el dolor que sienten por dentro o se resuelva la situación. Y por eso es que muchos sufren y siguen sufriendo, porque no resuelven en su mente. Siempre las preguntas es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para que esto pase? ¿Qué debo hacer para lo otro? Entonces, entender el sufrimiento como un misterio implica que es algo que no se puede explicar. ¿Cómo explicar por qué yo fui agredido sexualmente? ¿Que yo fui violado? ¿Cómo explicar eso? ¿Porque lo permitió Dios? ¿Qué habrá pasado? ¿Que este hombre? O sea, le buscas la razón a lo que no lo tiene. Una madre que pierde un hijo, ¿pero por qué lo habré perdido? ¿Habré comido esto? ¿Habré comido de más? ¿No tuve cuidado? ¿Tuve yo la culpa? En ese buscar la razón, uno sufre más. Uno sufre más. Estas situaciones extraordinarias, fortuitas, dolorosas que nos pasan, son un misterio. Es decir, escapan de una explicación, son inexplicables, se ocultan de la razón y sobrepasa toda lógica. Cuando uno piensa que es un problema, pues uno siempre está tratando de buscar el por qué no, el por qué. Entonces, muchos tienen este problema. Cuando buscamos explicaciones, eso va a perpetuar el sufrimiento. Y en esas explicaciones que buscamos a veces decimos por qué Dios lo ha permitido. Por eso en el cuarto día vamos a sanarnos con Dios, el resentimiento hacia Dios. Entonces uno dice, ¿por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué Dios ha permitido que yo sufra? Esas son las preguntas que a veces tenemos, ¿no? Hay una señora que un día en un proceso de divorcio me preguntaba por qué Dios lo ha permitido. Si yo he orado, yo he ayunado, he ido a misa, me he portado bien. Hay personas que le dicen a Dios, yo no te pedí venir a este mundo, ¿no? Yo no te pedí nacer. Y eso es por culpa de que están tratando de entender el por qué su vida está como está. ¿Por qué Dios permite que el hombre sufra? Es la gran pregunta que muchos nos hacemos y que la vas a encontrar en el libro de Job. Job va a plantear un problema, ¿no? ¿El hombre ha venido a este mundo a sufrir o no? La respuesta de por qué Dios permite el sufrimiento, vamos a dar tres respuestas. La primera es la libertad de los hombres. Todo está enganchado al tema de la libertad. Por ejemplo, ¿por qué yo fui agredido sexualmente? ¿Porque yo quise? Fue porque esa persona hizo un mal uso de su libertad. Y hay personas que haciendo un mal uso de su libertad nos hacen daño. Tu padre te pudo haber hecho daño haciendo un mal uso de su libertad. Entonces esta es la primera razón por la cual nosotros sufrimos. Los demás se equivocan. Y se equivocan y nos hacen sufrir. La segunda razón, mi libertad personal. He tomado decisiones que me ha llevado a cometer errores. Yo a veces he hablado con una mujer que se divorció y al analizar cómo fue su etapa de enamoramiento nunca debió casarse. El marido la masacraba de enamorado, la masacraba de novios y la masacró durante todo el matrimonio hasta que se fue con otra. Entonces, a veces el mal ha venido a nuestra vida porque nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado tomando decisiones. Hemos cometido errores
por los cuales ahora probablemente estamos sufriendo. Como un día una señora, hermano, mi hijo es drogadicto, ¿por qué Dios lo ha permitido? Y le dije, hermanita, usted lo crió, no lo crió Dios, lo crió usted y su marido, ¿cómo lo han criado? Y ahí está la consecuencia, pues. Entonces, el tema de la libertad. Sufrimos por la libertad, el mal uso de la libertad de otros. Sufrimos por el mal uso de nuestra propia libertad. Y el tema de la libertad de nuestra existencia. Es decir, nosotros somos gobernados por la ley de la contingencia. ¿Y qué significa esto? Que hay la posibilidad de que algo nos suceda y hay la posibilidad de que eso no nos suceda. Esta es la contingencia. La posibilidad de que algo pase o no. Entonces, este es el punto. La libertad. Dios no nos evita el sufrimiento, pero sí nos enseña a enfrentarlo. Piense por un momento el pasaje en donde Jesucristo calmó la tempestad. Él sabía que al decirles vamos a la otra orilla, iba a venir esa tempestad y no se lo quiso evitar. Pero venía con ellos en la barca para enfrentar con ellos la tempestad, para enseñarle cómo enfrentar ese momento amargo de la vida para llegar a la otra orilla. Entonces, no nos va a evitar el Señor los sufrimientos, pero Él va a estar ahí con nosotros para que enfrentemos las situaciones dramáticas y difíciles de nuestra vida y podamos llegar a la otra orilla. Por eso va a decir el Salmo 112, versículo 7, no tengas miedo a las malas noticias. Y la razón por la que no debes tener miedo a las malas noticias es porque el Señor está contigo. Y aunque camines por quebradas oscuras, su bastón y su callado te protegerán. Entonces, lo primero que debemos decir que hay una inmensa diferencia entre que Dios permita el sufrimiento y que Dios lo quiera. Dios no lo quiere. Dios no lo quiere, sino que lo permite. Y es que, así como, por ejemplo, el dolor físico que experimentamos es un dolor adaptativo, es un dolor que nos dice a nosotros, por ejemplo, si me duele el estómago como 4 o 5 días, mi estómago con ese dolor le está transmitiendo a mi cerebro, tienes que ir al médico, porque si no vas al médico el dolor no va a parar, tienes que saber por qué te duele, tienes que tener un diagnóstico y tienes que tener un tratamiento. Ese dolor físico es igual al dolor psicológico. El dolor psicológico nos está diciendo algo tiene que cambiar en ti, algo tiene que adaptarse en ti, algo tiene que solucionarse en ti. Ese dolor psicológico es un dolor adaptativo, por eso a través de las experiencias dolorosas de nuestra vida nosotros crecemos, nosotros maduramos, siempre y cuando hemos experimentado todas las otras etapas que te he dicho. No nos quedamos en el dolor, en el sujeto, no trascendemos de la negación, de la resignación a la aceptación, ¿no? Nos hacemos conscientes, todos los procesos que hemos hablado. Entonces, fíjate tú, ante esta pregunta que a veces nos hacemos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite la desgracia? Dice el profeta Jeremías en este texto que hemos proclamado del comienzo, Jeremías capítulo 29, el versículo 11, dice, Dios no quiere la desgracia. No quiere la desgracia. Y específicamente el profeta ha sido enviado a aquellos que están en una situación de cautiverio por los babilonios. Estos hebreos de pronto están atravesando un momento difícil en su vida, un momento dramático en su vida, han sido exiliados y están de pronto alejados de su tierra. Y es en ese contexto que Dios le dice, yo no he querido la desgracia para ti. Y la pregunta es, ¿por qué ha venido la desgracia? Y lo que nos enseña las Escrituras a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que la desgracia continuamente vino a la vida del pueblo hebreo, por más que era pueblo elegido por Dios, porque ellos siempre se rebelaban contra Dios. Eran infieles, se olvidaron del culto divino. Y de pronto les iba bien, se olvidaban de Dios. Otra vez volvían a Dios, Dios estaba otra vez con ellos. Y así se repetía la situación. Dios ha retirado su protección del pueblo de Israel. Dios ha retirado su amparo. Y esta situación en donde Dios ha retirado su favor
ha retirado su protección, porque ellos se han olvidado de honrarlo, les ha llevado a sufrir, pero finalmente están sufriendo no porque Dios quiere, sino por sus decisiones. Cuando en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 hacia adelante, nos habla de las bendiciones y de las maldiciones, dice la Escritura: todas estas maldiciones te vendrán si tú desoyes la voz del Señor tu Dios. Entonces esa es una advertencia, que cuando el hombre se aleja de Dios le va mal. Es una advertencia que cuando el hombre toma decisiones sin Dios, arruina y estropea su vida. Y por eso Dios, en medio de la desgracia de su pueblo, le dice: yo no he querido esto para ti, pero esto es producto de tus decisiones. Y aún en esta desgracia viene este mensaje de esperanza de Dios: me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Es decir, en medio de la desgracia de tu vida, en medio de las tragedias que estás pasando, yo te voy a escuchar, me vas a invocar y yo estaré ahí contigo. Pero hay una condición: cuando me solicites con todo el corazón, con todo el corazón. Hermanos queridos, para ir cerrando esta reflexión, Dios no ha querido lo que te ha pasado, no ha querido la desgracia que ha acontecido en tu vida. No ha querido que te pase todo lo que te ha sucedido. Y escúchame bien. Y como Él no lo ha querido, Él puede hacer algo para sanarte. Él puede hacer algo para liberarte de ese dolor y para sacarte de esa situación en la que puedes encontrarte el día de hoy, en una situación de desgracia. Por eso, finalmente, en Hebreos capítulo 2, en el versículo 18, dice que Jesucristo puede ayudar a los que sufren porque Él mismo fue probado por el sufrimiento. Jesucristo nos puede ayudar a los que sufrimos porque Él también fue probado por el sufrimiento. Y no podemos nosotros pasarnos la vida renegando con fulano, con mengano, renegando de Dios por esto que pasó, lamentándonos por lo que aconteció, porque eso, hermano, nos va a empobrecer el alma. El Señor, que nos dice: yo no quiero la desgracia, en el tiempo de la desgracia nos dice: búscame y me encontrarás cuando me solicites con todo el corazón. Vamos a hacer oración a este Dios bueno, a este Dios que se deja encontrar, a este Dios que hoy nos sale al encuentro para sanarnos. Y en esta oración yo quisiera que te concentres en algo. Renuncia en el nombre de Jesús a la infelicidad. Esto es muy importante. Renuncia en el nombre de Jesús a la infelicidad. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar hoy en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra hoy día nos dice que tú no quieres la desgracia. Y si la desgracia ha llegado a nuestra vida por causa justa o injusta, tú puedes, Señor, ayudarnos a superar ese sufrimiento. Queremos renunciar, Jesús, a la infelicidad, a la idea de creer de que nunca vamos a ser felices. Quiero en el nombre de Jesús, repite en tu casa, en el nombre de Jesús renuncio a la infelicidad. En el nombre de Jesús renuncio a creer que siempre me va a pasar lo malo. En el nombre de Jesús renuncio a creer que hay una maldición sobre mí para que me suceda. En el nombre de Jesús renuncio a la desgracia. Jesús, sánanos, Señor Jesús.
Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Hoy te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Porque Jesús conoce tu historia, hermano. El Señor sabe muy bien todos los momentos dramáticos que en tu vida tú has sufrido. Porque Él lleva cuenta de nuestra vida errante. Y Él recoge nuestras lágrimas en su odre. Cerca está el Señor de los que sufren, de los que tienen el espíritu abatido, de los que se han hundido en la tristeza y la desesperación. Y cerca está porque Él es especialista en sanar los corazones destrozados, especialista en sanar nuestras heridas. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado de ti. Hoy te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Dile conmigo. Sáname, Jesús. Ven, tócame. Ven, tócame y sáname. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Hoy te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús.
Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Hoy te busco para pedirte con humildad. Dile conmigo al Señor: sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Ven a mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que nos sanes. Tú, Señor, que llevas la cuenta de todo lo que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia. Amado Señor, sánanos en esta hora. Alivia, Jesús bendito, el sufrimiento que estamos llevando por dentro. Muchos de los que estamos en este momento orando, Señor, pensamos que no vamos a ser felices. Por eso queremos renunciar a la infelicidad, Señor, porque tú nos llamas a vivir una vida nueva, una vida buena en ti. Jesús, tú eres nuestra esperanza. Esos momentos, Señor, de gran agonía, en que hasta la muerte deseamos, toca, Señor, con tu luz bendita, con la luz que brota de tu sagradísimo corazón. Amado Jesús, sana el nuestro. Porque muchas han sido las lágrimas, Señor, por el no tener un padre, por el no tener una madre a nuestro lado. Muchas han sido las lágrimas por el no haber tenido un hijo, por el haber perdido a quien amábamos. Sánanos, Jesús, este dolor que hace que deseemos arrancarnos el pecho, Señor. Nos duele nuestra herida, nuestra contusión es grande. Alívianos, Jesús. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Llena, Señor, el dolor de nuestro corazón con tu amor. Que ese dolor que sentimos que nos ahoga el alma sea ahogado en el inmenso amor tuyo.
que no has querido que nos suceda algo desgraciado, que nos suceda la desgracia que hemos vivido. Sánanos, Señor. La contusión que nos ha dejado nuestras heridas. Introduce tu mano, Jesús, y arranca esta espina de dolor. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Shirimara Harabashi Trayarasuntru Yaraitra. Apashi para Harabasum Maranayaraitra. Susharamana Shiraraitra. Hashanamana Suntru Yaraitra. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de suicidio salga fuera de ti. Todo pensamiento negativo de muerte salga de ti. En el nombre de Jesús, espíritu de tristeza, sal fuera. Hay mucha gente desesperada y angustiada. Toca, Señor, su mente y que se calme esa tempestad de su interior. Te lo pedimos, amado Jesús. Ubashiri barajara barabara suyara baitra. Submanahan manashamalaya masutru yaraitra. Shiri maranana sutru yaraitra. Sánanos, Señor, de esa herida de la infelicidad, de esa herida de creer que no vamos a ser felices. Yo, hermano, te bendigo para que a través de esta bendición el Señor rompa y anule toda maldición, todo maleficio, toda desdicha y toda desgracia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer sobre ti su rostro. En el día de tu angustia voltee hacia ti su mirada, te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la alegría. Que el Señor te bendiga y nos guarde y libre de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hemos llegado en este primer tema hasta aquí. Como te has dado cuenta, había muchas cosas que abordar en este tema, así que por eso es que nos ha tomado bastante tiempo. Estos temas como dar un curso de sanación interior de este tipo abarcaría más tiempo, así que nosotros queremos darlo en 5 días para luego seguir abordando otros temas que te pueden ayudar. La tarea que vas a hacer es la siguiente: vas a aprender de memoria Jeremías capítulo 11 al 13. Jeremías 11 al 13. Vas a meditar en ese texto. Jeremías capítulo 29 del 11 al 13. Perdón, me equivoqué. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Meditas en esos pasajes. Es la primera tarea. La segunda tarea, que esto va a ser importante para las oraciones que vamos a hacer toda la semana, y es importante que lo hagas. Vas a hacer en una hoja, vas a poner todos los momentos dolorosos que has vivido. Todos los momentos dolorosos de tu vida los pones en una hoja. Por ejemplo, yo tengo 45 años. ¿Cuál fue el momento más doloroso que ahorita recuerdo, más próximo a mi edad? Lo escribo en una hoja. Y así vas a escribir todos esos momentos dolorosos de tu vida, porque esto te va a ayudar
a tomar conciencia, como hemos enseñado, a tomar conciencia de que sufres y de lo que te ha hecho sufrir. Analiza los pensamientos que se han dado producto de esas experiencias dolorosas, como hemos enseñado. Es decir, esos pensamientos te llevan a lo mejor a creer, como hemos hecho en la oración, que tú no tienes derecho a la felicidad, que tú no vas a ser feliz, que todo lo malo siempre te va a pasar. Esa parte terapéutica es muy importante, hermano. Comprométete en hacerlo. Porque finalmente yo acá trabajo para ayudarte a ti, acercarte a Jesús. El Señor dispone todo esto, pero depende de ti hacer este trabajo en tu casa. Amén. Vas a tener, estoy completamente seguro, un gran descubrimiento en tu alma de cosas que probablemente no sabías. Mañana nos toca hablar sobre el proceso de vulneración emocional. Mañana vamos a hablar sobre cerrando las heridas del alma. Y en este tema va a ser muy importante porque vamos a hablar de las 5 heridas emocionales que tenemos todos desde que nacemos y venimos a este mundo. Vamos a enseñar cómo es el proceso de vulneración para luego también abordar este tema tanto mañana martes como el miércoles, abordar el tema de los efectos que deja el sufrimiento en nuestras vidas. Hermano mío, para mí es un inmenso gusto servirte. Para las personas que desean, hay personas que me han dicho, hermano, ¿cómo puedo colaborar con usted? En mi página web www.israeldecristo.com, repito, www.israeldecristo.com. Ahí en la página hay una pestaña que habla de donaciones. Si tú deseas colaborar con este ministerio a través de alguna donación, puedes ahí a través de esa cuenta ayudar a este ministerio. Para cualquier cosa, encantado de poder servirte. Me escribes si tienes alguna consulta y nos estamos encontrando el día de mañana a las 8 de la noche con el segundo tema de este taller de sanación, sanando la herida profunda del sufrimiento. Que Jesús te bendiga, haz tu tarea. Paz y bien. Buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao.